Y hace un ratito hablábamos a propósito de las paritarias de este año, el pedido de reapertura que estaba haciendo el secretario general de la CGT, Héctor Daer, y para hablar de eso ya estamos en comunicación con el senador provincial y titular del gremio de canillitas, Omar Plaini. ¿Qué tal, Plaini? Aquí Fernando Sibeira, Jimena Fuertes, todo el equipo del Destape Radio lo saluda, buen día. Buen día, ¿qué tal? Jimena, Fernando y todo el equipo, un placer. Bueno, muchas gracias. Bueno, hablamos de esto que dijo esta semana Daer, ¿no? El pedido que el gobierno convoque a la CGT y se haga una reapertura de las paritarias. Hubo gremios que ya cerraron, pero por debajo de los porcentajes que se están pactando ahora, ¿no? No sé cómo ve usted ese pedido. Bueno, en primer lugar, no es la CGT la que discute paritaria, más allá que lo que el secretario general está planteando, Héctor. Eso es una potestad de cada organización sindical que ya se viene dando. Lo que creo que él tuvo la intención de decir otra cosa, que inevitablemente se produce la cláusula de revisión y la cláusula gatillo, si alguno firmó, dada la situación digamos, de la inflacionaria. Esto es lo que entiendo. Fíjese usted que los bancarios acaban de abrir la cláusula de revisión, ellos habían firmado a comienzo de año un poquito por arriba del 29 que planteaba el gobierno nacional y la propuesta del ministro de Economía Guzmán, que fue aprobada por el Congreso de la Nación. Todos nos hubiese gustado que hubiera estado por debajo de eso, pero si tomamos en cuenta en lo que va del año, la inflación acumulada en lo que va del año es 21,5 y en la interanual es del 48,8. Claro. Pero además de eso hay una vara que ya la puso el propio Congreso de la Nación cuando la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados acordaron un 40%, tengo entendido, en 4 tramos, lo que hace un acumulativo un poco mayor a ese 40, casi el 45, entiendo, o un poco más, en el Congreso de la Nación. Así que ya puso una vara el propio gobierno nacional, de alguna manera, entendiendo la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la cláusula de revisión se viene pidiendo por las distintas organizaciones sindicales que, como ustedes saben, cada una tiene una fecha de apertura y de cierre de paritarias distintas. Sí, ahora fue como la situación un poco pasó por arriba, ¿no? A la conducción de la CGT, que había empezado con una idea más moderada, pero bueno, después ante el avance de la inflación y los propios aumentos que fue dando el gobierno, la situación cambió bastante. No, yo creo que no es justo calificar en esto a la CGT. Vuelvo a repetir, puede haber una mala interpretación o una mala explicación, pero a ver, la CGT representa el conjunto de las 225 organizaciones que estamos confederadas en la misma. Nos representa el conjunto, obviamente, pero no, las paritarias son una discusión de cada organización sindical con sus patronos. Esto siempre fue así y es así, si no sería muy fácil. Si la CGT determinara la paritaria, se daría una paritaria igualitaria para todas las organizaciones. No funciona de esta manera. Ahora bien, evidentemente quienes integramos el Frente de Todos, quienes somos parte de la coalición de gobierno, aspirábamos a que la inflación estuviera en ese margen para achicar lo que ya viene de años anteriores. Bueno, todos sabemos las dificultades que hay, todos sabemos que estamos en pandemia, lo entendemos, entendemos también que venimos de 4 años muy malos del anterior gobierno, pero ahora hay un cambio que es distinto, porque colegas ustedes me lo han preguntado con respecto al anterior gobierno, de este gobierno con respecto a la situación de las paritarias y de la inflación, Hay un cambio no es lo mismo. Obviamente que la aspiración la teníamos todos, el gobierno y nosotros, de que no perdiera poder de compra del salario, pero bueno, sí. La realidad es la realidad y no la podemos obviar. Ahora, el anterior gobierno no convalidaba las paritarias libres, al contrario, las agredía por momentos y trataba de llevarnos al terreno de la imposición. Este gobierno cree en las paritarias libres, lo han dicho desde el propio presidente, que acaba de estar en el Congreso de la Asociación Bancaria, hasta distintos funcionarios, como Cecilia Todesca, que la he escuchado, que todos aspiran a que los salarios estén un poco por arriba de la inflación anual. ¿Y qué tal, Plaini? ¿Y cómo cree que se está manejando el sector empresarial? Recién comentábamos que el gobierno le había dicho a los sindicatos que habían cumplido con su parte del trato, no así a los empresarios, en particular los vinculados, bueno, al sector alimenticio, que es lo que más nos perjudica a los trabajadores, pero en todo en general el empresariado nacional con respecto al gobierno, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo Funes de Rioja, tan belicoso con este gobierno peronista?
Funes de Rioja no debe extrañar que sea belicoso con gobiernos nacionales y populares, así que no es que es un hombre que empezó ayer, ya todos sabemos desde qué lugar habla Funes de Rioja, más ahora siendo el presidente de la UIA, ¿no? A ver, acá hay una cuestión central que hay que tener en cuenta. Los formadores de precios vienen determinando en la Argentina hace muchísimos años, lamentablemente, que el poder adquisitivo del salario pierda. O sea, aquella frase que definió magistralmente nuestro creador Perón está más vigente que nunca. Los salarios por la escalera, los precios por el ascensor. Ahora hay un hecho que hay que tener en cuenta que fue muy importante y que yo creo que ahí hay que profundizar. En diciembre del año pasado, la vicepresidenta de la Nación, cuando estuvieron aquí en mi ciudad, en La Plata, cuando estuvimos en el Estadio Único, aquellos que estuvimos en aquel momento, sí, ella fue muy clara, muy precisa. Dijo, hay que poner en línea precios, salarios, jubilaciones y tarifas. Bueno, ¿qué significaba esto? Desde mi punto de vista, que para eso hay que dar un salto cualitativo. Si el Estado, que bien lo ha definido el gobierno, es el articulador de las distintas políticas sociales y económicas, tenés un techo. Y es el problema que tenemos, por ejemplo, con los formadores de precios o con las grandes concentraciones económicas. Por eso creo que hay que dar un salto y tenemos que ir hacia un Estado regulador. De allí que desde abajo, por ejemplo, se ha impulsado el tema de la importancia que tiene la hidrovía, y hoy es un tema que se trata centralmente en nuestra política socioeconómica y en nuestras definiciones estratégicas. Por citar solamente un ejemplo, digo, la hidrovía. ¿Qué estoy diciendo con esto? Salgamos del Estado articulador y pasemos al Estado regulador. Es la única posibilidad que tenemos realmente de combatir a la concentración económica y este modelo capitalista depredador, digamos, que juega todo el tiempo, como dirían en el barrio, a la timba. Pero usted, ¿cómo caracteriza entonces al gobierno nacional? ¿Más articulador o más regulador? Hoy es un gobierno articulador que trata de poner en línea y acordar con todas las partes. Evidentemente hay un sector de la sociedad, que es la concentración del poder económico, que no acepta la articulación, al contrario, impone sus propias reglas. Claro. Entonces, frente a eso, ¿qué digo? Demos el salto cualitativo. A ver, así nació el peronismo. ¿Qué fue el peronismo del 45? Perón asume en el 46 en un país que era agroganadero. Lo transforma en un país de desarrollo industrial que terminó produciendo uranio enriquecido. Pasaron muchos años, pasaron muchas cosas, sobre todo la genocida cívica dictadura militar. Llega Néstor Kirchner en el 2003 al gobierno y genera una restitución de aquella etapa peronista y termina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, porque Kirchner asume con el 54% de pobreza y 22% de desempleo, 23%. Bueno, termina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ¿cómo? No llegando al 6,9 puntos de desempleo y redujo la pobreza a la mitad. Bueno, vino el macrismo, vino el neoliberalismo de nuevo, una destrucción casi total de nuevo. Entonces, la etapa de este gobierno es retomar, desde mi mirada obviamente, aquello que se hizo en la primera etapa del peronismo, de Juan Perón, y también lo que realizó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner desde el 2003 al 2015. Creo que ese es el salto cualitativo que algunos discutimos, obviamente, dentro de una coalición que tiene muchos matices, que tiene sus diferencias, pero hay que tener la inteligencia de administrar las tensiones, y es el gobierno el que define, porque es el que tiene las herramientas y los instrumentos, no somos nosotros, ni los sindicalistas, ni otros sectores de la sociedad. Porque, a ver, Jimena, tener el gobierno, creo que coincidimos que no es tener el poder, ¿no? Sí, claro. No, y aparte en esta época de pandemia también se vio el avance de mucho trabajo precarizado, ¿no? Que es básicamente por donde están ingresando los jóvenes, ¿no? De todo el Rappi, Uber, Pedido Ya, ¿no? Ese es otro, me parece, problema grave de esta época. No hay solución si nosotros no volvemos al trabajo como recibo de sueldo. El peronismo fue el generador del trabajo registrado, la calidad del trabajo, incluso la eficiencia, término que nos robó la derecha, la eficiencia, la productividad, todo eso son definiciones estratégicas del peronismo, de aquel peronismo que les hablé y el peronismo de Kirchner también. Entonces, nosotros tenemos que recuperar eso. Si nosotros nos quedamos 4 años administrando la informalidad, no es el mejor resultado que vamos a obtener. Hoy, no lo digo yo, lo dice quizás el único estadista que tiene la humanidad en un siglo que de mucha mediocridad y que carece de grandes líderes. ¿Qué dice el Papa Francisco?
Vivimos la globalización del descarte de la persona humana. Entonces nosotros tenemos que volver a dar la pelea cultural, la lucha conceptual de trabajo registrado, trabajo con recibo de sueldo, calidad de trabajo, productividad, tecnología conveniente, que no es lo mismo que tecnología de punta. Estas son cuestiones centrales. Por eso yo hablo de ir a fondo y pegar un salto cualitativo, que recuperar lo mejor que nosotros generamos, que fue la escalera social que permitió que la Argentina, a mediados del siglo pasado, fuera el único país del continente latinoamericano que generó una clase media que en un momento nos asimilaron a lo que era Europa. Bueno, para hacer eso y para que haya esa escalera social vuelva a existir y el hombre, por lo menos, como decía el general, produzca lo que consume, nosotros tenemos que dar esa gran batalla y eso es modificar la correlación de fuerza y eso tiene un montón de componentes para modificar esa correlación de fuerza. Absolutamente. Y bueno, en ese sentido estas elecciones son importantes, ¿no? La oposición y los medios opositores lo están planteando como que vamos a Venezuela, ¿no? Lo plantean así, pero me parece que es importante en esta correlación de fuerza, ¿no? Un sector empresarial que no quiere ceder absolutamente nada, ¿no? Bueno, hay dos cosas, perdóname, pero hay dos cosas que discutir, digamos. Para mí lo más importante es la organización de cuadro y empoderar al campo nacional y popular. Las elecciones son algo coyuntural importante, sí, claro, porque define, pero si vos no empoderás a la base, si no empoderás al campo nacional y popular, y si el movimiento sindical argentino no vuelve a ser la columna vertebral de todo modelo de desarrollo económico para la persona humana, podrás tener muchas elecciones, pero podés ganar una y perder muchas. Entonces creo que hay paso previo, más importante que eso. Y del otro lado tenés adversarios que muchos de ellos se transformaron en enemigos, que dicen cualquier barbaridad. Vivimos en el siglo de las barbaridades, que como hoy existen las redes sociales y demás, cualquiera dice cualquier barbaridad y pasa por la vida alegremente. Entonces, otro tema central, y ustedes son del palo, digamos, estamos hablando de 3 personas, en este caso que venimos de la comunicación, de la difusión y la información, hoy, en esta democracia moderna y en este capitalismo salvaje y depredador, cómo se informa, cómo se comunica y cómo se difunde es estratégico, ¿eh? Eso es clave y estratégico porque esa concentración también es brutal. ¿Y cómo analiza usted? Que todos los días, ¿Cómo analiza usted la situación actual en ese plano de la comunicación? Y yo creo que ahí el gobierno está muy débil. Ahí el gobierno nacional está muy débil. Nosotros, primero, nosotros necesitamos muchos periodistas como ustedes que decodifiquen la política, no que entremos en el palo a palo como hacen ellos con sus voceros, de una mediocridad espantosa. La verdad que hoy encender la televisión es salvo alguna rara excepción, es escuchar mediocridad. Hablo del área nuestra comunicacional, ¿no? De todas maneras la comunicación es algo mucho más grande, es hablar de la fibra óptica y es hablar de lo que fue el tren a la revolución industrial y la fibra óptica hoy a la revolución digital. Pero bueno, difundir e informar es clave y estratégico. Y allí nosotros tenemos que dar la batalla de ideas, no del palo a palo de la mediocridad, de la grosería, de la descalificación, de la chantada. Yo veo cosas que, sinceramente, el año que viene cumplo 50 años en esta profesión, en esta hermosa profesión que son los diarios y las revistas. Y la verdad, lo debo decir, Jimena, nunca he visto tanta mediocridad en esta actividad de la difusión y la información como veo hoy. Realmente, realmente. Pocos decodificadores y decodificadoras de la política, más allá digamos, yo estoy hablando de los términos más objetivos que se debe haber cuando se comunica y se informa. Pero la verdad es una cosa espantosa, inclusive definiciones conceptuales como la grieta, que me parecen un espanto, porque yo no veo la grieta. Para mí el problema del mundo, y de la Argentina en particular, es la desigualdad. Y mientras estamos hablando nosotros, hay un pibe que hoy, para poder llenarse la pancita, tiene que ir a un merendero o a un comedor popular. Mientras que el hijo de otro, bueno, obviamente, lo que quiere tiene, y a disposición por segundo. Entonces, estas cosas, digo, realmente, si no modificamos lo conceptual a partir de la batalla cultural, yo pienso que seguimos estando derrotados. Ahora, ¿soy optimista? Sí, claro que soy optimista, porque ¿qué veo? Veo que hay mucho debate por abajo, que hay una fermentación por abajo de las bases que están planteando esto. Bueno, mire, definamos el camino y vemos el gran salto cualitativo. Es todo lo que percibo.